Era una tranquila tarde de jueves. Estaba en casa, hundida en el sofá del salón, intentando relajarme tras un largo día de trabajo y cuidando de mi hija Ana, de 1 año. El silencio era una bendición después de horas de llantos, risas y nanas. Por fin, hacia las 9 de la noche, conseguí dormir al pequeño. Con un suspiro de alivio, encendí la televisión a bajo volumen, esperando a que mi marido Alejandro llegara del trabajo. Últimamente había hecho horas extras en la comisaría y yo estaba impaciente por tener un momento a solas. De repente, sonó el timbre de la puerta, estridente e insistente. Miré el reloj, las 10:15. ¿Quién podría ser a esa hora? Mi corazón se aceleró un poco. Alejandro tenía llaves y rara vez recibíamos visitas tan tarde. ¿Quién es?, pregunté, acercándome cautelosamente a la puerta. Policía, señora. Por favor, abra la puerta, respondió una voz masculina autoritaria. Dudé un momento, pero la mención de la policía me hizo actuar. ¿Y si le hubiera pasado algo a Alejandro? Con manos temblorosas, desbloqueé la puerta y la abrí. Delante de mí había 2 hombres. Uno de ellos llevaba el uniforme de la policía local, el semblante serio y la postura rígida. A su lado, un hombre de mediana edad con un traje bien cortado me miraba con una expresión que no pude descifrar. Buenas noches, señora, dijo el policía. Soy el agente Rodríguez. Este es el señor Javier Martínez, propietario del asador El Toro. ¿Podemos pasar? Tenemos que hablar de un asunto urgente. Confundido y un poco asustado, di un paso a un lado, permitiéndoles entrar. El hombre del traje, Javier, entró primero, sus ojos recorrieron rápidamente mi salón. Le siguió el policía, que cerró la puerta tras de sí. ¿De qué se trata?, le pregunté, con una voz que delataba mi ansiedad. Señora, estoy aquí porque esta noche ha habido un incidente en mi restaurante. Una joven cenó en El Toro y se marchó sin pagar la cuenta. Parpadeé, confuso. Parpadeé, confusa. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Fue entonces cuando intervino el policía. Señora, tenemos razones para creer que la joven en cuestión es su hija. Se me desencajó la mandíbula. Se me desencajó la mandíbula. ¿Mi hija? Eso es imposible. Ana solo tiene 1 año. Javier negó con la cabeza, endureciendo su expresión. No estamos hablando de un bebé, señora. La joven que se fue de mi restaurante sin pagar parecía tener unos 16 años, me reí nerviosamente. Me reí nerviosamente, debe de haber algún error. No tengo una hija adolescente. Mi única hija está durmiendo en la habitación de al lado, y apenas puede andar y mucho menos cenar sola en un restaurante. El policía y Javier intercambiaron miradas. Había algo en sus ojos que me incomodaba. Una mezcla de determinación y algo más, algo que no podía identificar. Señora, dijo el policía, con voz ahora más firme, comprendemos su confusión, pero tenemos pruebas. El señor Martínez reconoció a la joven como muy parecida a usted. ¿Y la factura? Bueno, la factura es bastante considerable. Javier asintió, con expresión seria. 3.000 euros, para ser exactos. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿3.000 euros? Eso es absurdo. ¿Cómo puede alguien gastarse tanto en una comida? Era una cena para un grupo, explicó Javier. Al parecer, su hija celebraba algo con sus amigas. Champán, entrantes caros, nuestros mejores cortes de carne. Y luego se fueron sin pagar. Sacudí la cabeza con incredulidad. Esto es una locura. Estás cometiendo un terrible error. No tengo una hija adolescente y, desde luego, nadie de mi familia ha estado esta noche en su restaurante. El policía dio un paso adelante, su presencia de repente mucho más intimidante. Señora, comprendo que esto le resulte difícil de creer, pero tenemos que resolver esta situación. Si no podemos aclararlo ahora, tendremos que llevarla a comisaría para que declare. Se me revolvió el estómago. Esto no podía estar pasando. Era como si hubiera caído en una especie de pesadilla surrealista. ¿Cómo podía demostrar que no tenía una hija que no existía?
Por favor, le supliqué, tiene que haber alguna forma de aclarar esto. Puedo enseñarle la habitación de mi hija, sus documentos. Solo tiene un año. Javier suspiró, parecía impaciente. Señora, no estamos aquí para ver a su bebé. Estamos aquí por la factura impagada y por la joven que se parece mucho a usted. Si no lo solucionáis ahora, tendremos que tomar medidas más serias. En ese momento, oí llantos procedentes de la habitación de Ana. Una parte de mí quería correr a consolarla, pero no me atrevía a dejar a esos desconocidos solos en mi salón. El llanto de Ana crecía, resonando por toda la casa, como si pudiera sentir mi angustia. Es mi única hija, dije, señalando en la dirección del llanto. Puedes oírla. Tiene un año. Es un error. El policía y Javier volvieron a intercambiar miradas. Había algo en ese intercambio que me ponía aún más nervioso. ¿Qué estaba pasando realmente? Los gritos de Ana resonaban por toda la casa, pero no podía dejar a aquellos dos hombres solos en mi salón. Mi corazón se debatía entre el instinto maternal de consolar a mi hija y la urgente necesidad de resolver esta absurda situación. Señora, dijo Javier, con voz ahora más firme y amenazadora, tenemos que resolver esto ahora. Su hija cenó en mi restaurante y se escapó sin pagar la cuenta de 3.000 euros. Si no llegamos a un acuerdo, tendremos que llevarla a comisaría. Me quedé de piedra. Eso es imposible, repetí, con la voz temblorosa por la frustración y el miedo. Mi hija solo tiene un año. Puede oírla llorar ahora mismo. El policía, que se presentó como el agente Rodríguez, dio un paso al frente. Señora, entendemos su confusión, pero tenemos pruebas concretas. Si pudiera acompañarnos a comisaría, podríamos aclarar todo esto. ¿Pruebas?, pregunté, incrédulo. ¿Qué clase de pruebas pueden tener de algo que simplemente no ha ocurrido? Javier sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Tenemos imágenes del circuito de seguridad del restaurante, dijo, abriendo el sobre y entregándome algunas fotos. Con manos temblorosas, cogí las fotos y las examiné. Casi se me para el corazón. Las imágenes mostraban a una joven que, de hecho, se parecía mucho a mí. Los mismos ojos, la misma forma de cara, incluso la sonrisa era parecida. Pero era claramente una adolescente, no una niña de un año. Eso no es posible, murmuré, más para mí mismo que para ellos. Como puedes ver, continuó Javier, el parecido es innegable. La joven de la foto es claramente su hija. Negué enérgicamente con la cabeza. No. No tiene sentido. Debe ser algún tipo de error o una coincidencia muy extraña. Pero esta no es mi hija. El agente Rodríguez suspiró pesadamente. Señora, comprendo que esto pueda ser difícil de aceptar, pero tenemos que resolver esta situación. El señor Martínez está dispuesto a no presentar cargos si la cantidad se paga inmediatamente. Javier asintió, con la mirada fija en mí. Exacto. Paga los 3.000 euros ahora y nos olvidaremos de este desagradable incidente. La cabeza me daba vueltas. Esto no podía estar pasando. Era como si hubiera caído en una especie de realidad alternativa en la que nada tenía sentido. No tengo 3.000 euros para darte, exclamé, subiendo el tono de mi voz. Y aunque los tuviera, no pagaría por algo que sé que no ha ocurrido. El llanto de Ana se hizo más fuerte, como si percibiera mi creciente angustia. Señora, dijo el agente Rodríguez, ahora con la voz cargada de velada amenaza, si no podemos resolver esto aquí y ahora, tendremos que llevárnosla con nosotros. Piénselo bien. ¿Quieres dejar solo a tu bebé mientras te llevamos a comisaría? Sentí que se me helaba la sangre. No podían estar hablando en serio. Esto era algún tipo de pesadilla, tenía que serlo. Por favor, le supliqué, con lágrimas empezando a formarse en mis ojos, tiene que creerme. Mi hija tiene un año. Un año. ¿Cómo ha podido hacer eso? Tiene que haber un error. Javier resopló, impaciente. Se acabaron las excusas. O pagas ahora o te lo quitamos.
En ese momento, oí el ruido de unas llaves en la puerta principal. Mi corazón dio un salto. Alejandro. Venía a casa. Nunca me había sentido tan aliviado. La puerta se abrió y Alejandro entró, aún con su uniforme de jefe de operaciones de la policía local. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la escena en la habitación, su mujer llorando, un desconocido vestido de traje y un policía uniformado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz autoritaria. Javier y el agente Rodríguez se dieron la vuelta, claramente sorprendidos por la inesperada llegada. «Alejandro», exclamé, corriendo a su lado. «Esos hombres están diciendo cosas absurdas sobre Ana. Dicen que cenó en un restaurante y no pagó la cuenta. 3.000 euros. Tienen fotos, pero no puede ser ella. Nuestra Ana solo tiene 1 año». Alejandro me abrazó protectoramente, con los ojos entrecerrados mientras evaluaba a los 2 hombres. «Identifíquense», ordenó con toda la autoridad de su cargo. El agente Rodríguez dudó un momento antes de mostrar su placa. Javier, por su parte, parecía haber perdido parte de su antigua confianza. Mientras Alejandro examinaba la placa del agente Rodríguez, yo no podía dejar de temblar. Algo en toda la situación no parecía correcto. La forma de hablar de Javier, la mirada esquiva del policía, todo parecía forzado y artificial. «Explicaos», ordenó Alejandro, con voz firme y autoritaria. Javier resopló, visiblemente menos confiado que antes. «Bueno, señor, su hija cenó esta noche en mi restaurante, El Toro, con un grupo de amigos. Pidieron platos caros, bebidas y se fueron sin pagar una cuenta de 3.000 euros. Alejandro frunció el ceño. «Nuestra hija tiene 1 año. ¿Cómo es posible?». El agente Rodríguez intervino. «Señor, tenemos pruebas fotográficas. La joven en cuestión se parece mucho a su esposa». Mi marido extendió la mano, pidiendo ver las fotos. Javier se las entregó de mala gana. Alejandro las miró unos instantes, con cara de concentración. «Estas fotos», empezó, mirando de mí a la imagen y viceversa. «El parecido es realmente notable». Sentí que se me hundía el corazón. ¿Incluso Alejandro veía el parecido? Pero luego continuó: «Sin embargo, está claro que no es nuestra hija. Como ya hemos dicho, Ana solo tiene 1 año. Esta joven de la foto aparenta unos 16. Javier insistió: «Pero el parecido». Alejandro le interrumpió: «El parecido no es prueba de identidad. ¿Tiene alguna otra prueba además de estas fotos?». El agente Rodríguez y Javier intercambiaron miradas nerviosas. Estaba claro que no esperaban ser interrogados de esa manera. «Bueno», empezó el agente, «tenemos el testimonio del personal del restaurante». Alejandro negó con la cabeza. «Eso no es suficiente». «¿No tiene ninguna identificación concreta de la joven?». El silencio que siguió fue revelador. Estaba claro que no tenían nada más que las fotos y sus propias afirmaciones. En ese momento, algo hizo clic en mi mente. La desconfianza que había sentido todo el tiempo empezó a tener sentido. «Alejandro», susurré, «algo no va bien aquí». Mi marido asintió sutilmente, indicando que él también sospechaba algo. Se volvió hacia Javier y el agente Rodríguez y su postura cambió sutilmente a una más defensiva. «Caballeros», dijo, con voz ahora cargada de autoridad, «me gustaría comprobar sus credenciales con más detalle». «Agente Rodríguez, por favor, muéstreme de nuevo su placa y su identificación oficial». El supuesto policía dudó un momento antes de entregar los documentos. Alejandro los examinó minuciosamente, sus años de experiencia en el cuerpo de policía se hicieron evidentes en su mirada crítica. «¿Y usted, señor Martínez?», se volvió Alejandro hacia Javier, «¿tiene algún documento que demuestre que realmente es el dueño del restaurante El Toro?». Javier palideció visiblemente. «Y, bueno, no llevo esos documentos conmigo, pero puedo asegurarle que…». Alejandro le interrumpió: «Sin documentos, no puedo confirmar tu identidad ni tu reivindicación de propiedad. Es muy sospechoso, teniendo en cuenta la gravedad de tus acusaciones». El ambiente en la sala cambió radicalmente.
Lo que antes me había parecido una situación absurda se convirtió ahora en algo potencialmente peligroso. Me di cuenta de que Alejandro se interponía sutilmente entre los dos hombres y yo. Creo que tenemos que aclarar algunas cosas, dijo Alejandro, ahora con voz fría y profesional. Haré algunas llamadas para verificar esta información. Mientras tanto, le pido que permanezca aquí. Vi un destello de pánico en los ojos de Javier. El agente Rodríguez, por su parte, mantenía una calma forzada, pero le temblaban ligeramente las manos. Alejandro cogió el teléfono sin dejar de mirar a los dos hombres. Marcó un número y empezó a hablar en voz baja, utilizando códigos que yo no entendía, pero que claramente significaban algo para él y para quienquiera que estuviera al otro lado de la línea. Mientras tanto, yo permanecía en silencio, observando cómo se desarrollaba la escena. El llanto de Ana había cesado, pero mi corazón seguía acelerado. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Quiénes eran esos hombres y qué querían? La tensión en la habitación era palpable. Javier parecía cada vez más nervioso, con la mirada perdida entre Alejandro, la puerta y yo. El agente Rodríguez, por su parte, mantenía una postura rígida, pero pude ver cómo se le formaban gotas de sudor en la frente. Alejandro terminó la llamada y se volvió hacia los dos hombres, con una máscara de determinación en el rostro. «Caballeros», dijo con voz autoritaria, «creo que tenemos un grave problema». El aire de la sala estaba cargado de tensión. Alejandro miró fijamente a Javier y al supuesto agente Rodríguez, con una máscara de seriedad profesional. «Señores», empezó Alejandro, con voz firme y autoritaria, «acabo de confirmar una información con el centro policial. Parece que tenemos una situación muy grave entre manos». Vi que Javier tragaba saliva y que su rostro perdía rápidamente el color. El agente Rodríguez, por su parte, mantenía una expresión neutra, pero sus ojos delataban un nerviosismo creciente. Alejandro continuó: «En primer lugar, agente Rodríguez, su placa es auténtica. Usted es, de hecho, un agente de policía registrado». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras flotara en el aire. «Sin embargo, usted no está de servicio esta noche y no hay constancia de ningún suceso relacionado con el restaurante El Toro ni de ninguna factura impagada». El rostro del agente Rodríguez se contorsionó en una expresión de culpa y miedo. Abrió la boca para hablar, pero Alejandro le interrumpió con un gesto. «En cuanto a usted, señor Martínez», Alejandro se volvió hacia Javier, «me he puesto en contacto con el verdadero dueño de El Toro. Me ha confirmado que no conoce a ningún Javier Martínez y que esta noche no ha habido ningún incidente en el restaurante». Javier se tambaleó como si le hubieran dado un puñetazo. Su mirada oscilaba frenéticamente entre Alejandro, la puerta y yo, como la de un animal acorralado que busca una vía de escape. En ese momento, me di cuenta. Todo lo absurdo de la situación, los cargos imposibles, la presión para pagar. Todo tenía sentido ahora. Era un fraude, un elaborado intento de extorsión. «Alejandro», susurré, con la voz temblorosa por la comprensión y la indignación, ¿intentaban engañarnos? ¿Robarnos? Mi marido asintió gravemente. «Eso parece, querida. Un fraude bastante elaborado, debo admitir». Se volvió de nuevo hacia los dos hombres, que ahora parecían haberse marchitado, evaporada toda su confianza anterior. «Agente Rodríguez», dijo Alejandro, con la voz cargada de decepción y rabia contenida, «como agente de la ley, se supone que debe proteger a los ciudadanos, no participar en planes para extorsionarlos. Eso es una grave violación de su juramento». El falso agente Rodríguez bajó la cabeza, incapaz de mirar a Alejandro. «Y tú», Alejandro se volvió hacia Javier, «hacerte pasar por el dueño de un respetable restaurante para intentar extorsionar a ciudadanos inocentes es un delito grave». Javier, que parecía haber perdido toda su chulería anterior, balbuceó: «Por favor, señor, podemos explicar». Alejandro le interrumpió con un gesto brusco. «Ya tendréis ocasión de explicarlo todo en comisaría. Ahora mismo, ambos estáis detenidos por intento de extorsión, falsedad ideológica y, en tu caso, Rodríguez, por abuso de autoridad». Con movimientos rápidos y precisos, Alejandro le quitó las esposas. «Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será utilizado en su contra ante un tribunal».
Mientras Alejandro recitaba los derechos de los detenidos, yo contemplaba la escena con una mezcla de alivio y conmoción. Lo que había empezado como una noche tranquila se había convertido en una pesadilla surrealista y ahora terminaba como una escena de una película policíaca. Javier y el falso agente Rodríguez estaban esposados sin oponer resistencia, toda su confianza anterior se había evaporado por completo. Parecían dos hombres derrotados, sus planes desmoronándose ante sus ojos. Alejandro cogió la radio y pidió refuerzos. En pocos minutos oímos las sirenas acercándose a nuestra casa. Mientras esperábamos, me acerqué más a Alejandro, buscando consuelo en sus brazos. ¿Cómo lo has sabido?, le pregunté en voz baja. Sonrió ligeramente, abrazándome. Años de experiencia, cariño. Y el hecho de que conozco a todos los policías de esta ciudad. Rodríguez, señaló con la cabeza al hombre esposado, es conocido por sus tejemanejes. No esperaba que llegara tan lejos. Las sirenas se detuvieron frente a nuestra casa y pronto entraron otros policías, que se llevaron detenidos a Javier y Rodríguez. Mientras veía cómo se los llevaban, sentí una oleada de agotamiento. La adrenalina de la situación empezaba a disminuir, dejándome temblorosa y cansada. Alejandro se volvió hacia mí, con los ojos llenos de preocupación y amor. Ya está bien, cariño. Se acabó. Asentí, con lágrimas de alivio brotando de mis ojos. Gracias por llegar a casa a tiempo. Sonrió, abrazándome más fuerte. Siempre estaré aquí para protegeros, a ti y a Ana. Y con eso, la noche de terror por fin llegó a su fin, dejándonos aliviados, pero también más cautelosos sobre quién llamaba a nuestra puerta. En los días siguientes al incidente, Alejandro se sumergió de lleno en la investigación. Lo observaba noche tras noche, estudiando montones de documentos e informes policiales en la mesa del comedor. Siempre tenía el ceño fruncido por la concentración, los ojos cansados pero decididos. Carmen, me llamó una noche, con la voz cargada de cansancio y una pizca de triunfo. Creo que por fin he comprendido todo el alcance de este engaño. Dejé a Ana, que ahora dormía plácidamente, en su cuna y me acerqué a Alejandro. ¿Qué has descubierto, cariño?, suspiró profundamente, frotándose los ojos. Es mucho más grande de lo que imaginábamos. Javier y Rodríguez no actuaban solos. Forman parte de una red criminal que ha estado operando en toda la región. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Una red criminal? ¿Pero cómo? Alejandro empezó a extender fotos y documentos sobre la mesa. Mira esto, señaló una serie de fotografías. Son imágenes de las cámaras de seguridad de diferentes restaurantes de la ciudad. En cada una de ellas se ve a Javier o a alguien muy parecido a él, siempre acompañado de un supuesto policía. Examiné las fotos, mi corazón se aceleró al reconocer el rostro de Javier en varias de ellas. ¿Le hicieron esto a otras personas? Alejandro asintió con gravedad. Decenas de casos, por lo que hemos podido averiguar hasta ahora. El esquema es siempre el mismo. Eligen a una familia, normalmente con niños pequeños, y se presentan a altas horas de la noche con una elaborada historia sobre una supuesta deuda. ¿Pero por qué nadie lo denunció antes?, pregunté, perplejo. Por miedo, principalmente, explicó Alejandro. La presencia de un policía, aunque fuera falso, intimidaba a las víctimas. Muchas pagaron solo para evitar problemas. Otros que se resistieron fueron amenazados de formas más creativas. Sentí un nudo en el estómago al pensar en lo que podría haber pasado si Alejandro no hubiera vuelto a casa aquella noche. ¿Y el verdadero dueño de El Toro? Alejandro cogió otro documento. Esta es la parte más interesante. El verdadero propietario, un hombre llamado Miguel Sánchez, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Al parecer, Javier y sus compinches piratearon las cámaras de seguridad del restaurante para obtener imágenes reales de los clientes. Luego manipularon estas imágenes para crear sus pruebas. Me quedé atónito por la sofisticación del plan. Eso es aterrador. Lo es, convino Alejandro. Pero lo más aterrador es que El Toro no era el único objetivo. Hemos encontrado pruebas de que hicieron lo mismo con al menos otros 5 restaurantes de lujo de la ciudad. Me senté,
sintiendo el peso de la revelación. ¿Cómo se las arreglaron para mantenerlo en secreto durante tanto tiempo? Alejandro negó con la cabeza, la frustración evidente en su rostro. Corrupción, Carmen. Rodríguez no era el único policía implicado. Descubrimos que había al menos otros 3 agentes que formaban parte de la trama. Silenciaban las denuncias que llegaban a comisaría. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Y pensar que confiábamos en que esta gente nos protegería. Todavía se puede confiar en la mayoría de ellos, dijo Alejandro, con voz firme. Pero unas pocas manzanas podridas pueden hacer mucho daño. En ese momento, oímos que Ana empezaba a gemir en la habitación de al lado. Me levanté para ir a verla, pero antes abracé fuertemente a Alejandro. Gracias por no rendirte, por descubrir la verdad. Me devolvió el abrazo, besándome la frente. Es mi trabajo, cariño. Y más que eso, es lo que hay que hacer. Cuando estaba a punto de calmar a Ana, oí a Alejandro murmurar para sí, esto aún no ha terminado. Vamos a desmantelar toda esta red, cueste lo que cueste. Mirando a mi hija, sentí una mezcla de miedo y determinación. El mundo exterior podía dar miedo y estar lleno de peligros, pero con Alejandro a nuestro lado, sabía que estaríamos a salvo. Y más que eso, sabía que no descansaría hasta que se hiciera justicia, no solo por nosotros, sino por todas las familias que habían sido víctimas de este cruel plan. La velada estaba lejos de terminar, y sabía que Alejandro pasaría muchas horas más estudiando detenidamente aquellos documentos. Pero, por primera vez desde el incidente, sentí una chispa de esperanza. La verdad salía a la luz y, con ella, la promesa de que quienes nos habían aterrorizado se enfrentarían a las consecuencias de sus actos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Alejandro prácticamente vivía en la comisaría, coordinando un grupo especial para desmantelar la red criminal. Yo repartía mi tiempo entre cuidar de Ana y seguir la evolución del caso, siempre ansioso de noticias. Una mañana soleada, Alejandro llegó a casa con una sonrisa cansada pero satisfecha. Lo hemos conseguido, Carmen, me dijo, abrazándome con fuerza. Hemos llevado a cabo la mayor operación de la historia de nuestra ciudad. Cuéntamelo todo, le pedí, guiándole hasta el sofá. Alejandro se acomodó, suspirando profundamente. Fue una operación simultánea en varios puntos de la ciudad. Detuvimos a más de 20 personas implicadas en la trama, incluidos 3 policías corruptos y 2 jueces que facilitaron las operaciones. Me quedé de piedra. ¿Los jueces también? Asintió con gravedad. La corrupción era más profunda de lo que imaginábamos. Pero la buena noticia es que conseguimos reunir pruebas suficientes para condenarlos a todos. ¿Y Javier y Rodríguez?, pregunté, recordando a los hombres que habían irrumpido en nuestra casa aquella fatídica noche. Fueron los primeros en caer, explicó Alejandro. Cuando se dieron cuenta de la magnitud de lo que tenían entre manos, decidieron colaborar a cambio de una reducción de condena. Sus confesiones fueron cruciales para desentrañar toda la operación. Sentí una mezcla de alivio e indignación. Merecen pagar por lo que han hecho. Y lo harán, nos aseguró Alejandro. Incluso con su cooperación, se enfrentarán a años de cárcel. En ese momento, oímos a Ana balbucear en el vigilabebés. La cogí en brazos y volví al salón, donde Alejandro la recibió con una gran sonrisa. Es por ella y por todos los demás niños por lo que estamos luchando, ¿no?, pregunté, observando a Alejandro jugar con nuestra hija. Asintió con los ojos brillantes de emoción. Exacto. Queremos un mundo mejor para ellos. Mientras mirábamos a Ana jugar en la alfombra del salón, Alejandro continuó su relato. Lo más sorprendente fue descubrir cómo elegían a sus víctimas. Tenían un sistema muy elaborado, utilizaban las redes sociales e incluso a funcionarios corruptos de guarderías y colegios para conseguir información sobre familias potencialmente vulnerables. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Es aterrador. Lo es, convino Alejandro. Pero ahora que sabemos cómo operaban, podemos aplicar medidas para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Me habló de los planes para reforzar la ciberseguridad policial, crear programas de concienciación para la población y establecer canales seguros para denunciar las extorsiones.
Y lo más importante, añadió, estamos haciendo una limpieza completa de las fuerzas policiales. Tolerancia cero con la corrupción. Mientras Alejandro hablaba, pude ver el brillo de la determinación en sus ojos. Este caso no era un trabajo más para él, era una misión personal. Sabes, empecé, vacilante, por un momento aquella noche, cuando vi las fotos, llegué a dudar, pensé que tal vez había algo que no sabía sobre nuestra familia. Alejandro me cogió la mano, apretándola suavemente. Es comprensible, cariño. Fueron muy convincentes. Por eso tanta gente cayó en la estafa. Pero tú nunca lo dudaste, observé. Sonrió. Ni por un segundo. Le conozco a usted y a nuestra familia. Sabía que algo iba mal en su historia desde el principio. En ese momento, sentí una oleada de gratitud y amor por mi marido. Su fe inquebrantable en nuestra familia había sido nuestra ancla durante toda esta tormenta. ¿Y ahora qué?, pregunté. Alejandro suspiró, tomando a Ana en su regazo. Ahora viene lo difícil. Los juicios, recuperar a las víctimas, reconstruir la confianza del público en la policía. Va a ser un proceso largo. Pero merece la pena, ¿verdad? Asintió, mirando a nuestra hija con ternura. Cada segundo. Por ella, por ti, por todas las familias que fueron o pudieron ser víctimas. Sí, mereció tanto la pena. Mientras contemplábamos la puesta de sol a través de la ventana de nuestro salón, me di cuenta de que, aunque la noche de terror había terminado hacía semanas, sus efectos seguirían repercutiendo durante mucho tiempo. Pero con Alejandro a mi lado y Ana en nuestros brazos, sabía que podríamos afrontar cualquier reto que se nos presentara. La ciudad era más segura ahora, gracias a la dedicación de Alejandro y su equipo. Y nuestra familia, puesta a prueba por el fuego de aquella terrible noche, había salido más fuerte y unida que nunca.